¿sí? Aquí recuerdan que en los 90 me parece que hubo un plan de, 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 de utilizar el río como para navegarlo, al menos como en escenarios deportivos. Sí, y eso no progresó porque el río no se conectaba por contaminado. El Instituto Mi Río apenas estaba comenzando a hacer la tarea y se hablaba de que era necesario contaminaar el río para poder realizar esas tareas, al menos deportivas, inicialmente. Pero el río, desde lo ambiental, está un poco deteriorado. Se ha recuperado un poco, pero el río está muy contaminado porque los afluentes, las quebradas, también están altamente contaminadas. Esto, esas invasiones que hay en la periferia, esas aguas negras que a veces andan por las calles, todas caen ¿a dónde? Al río, a las quebradas y van al río. Pero entonces esas plantas de potabilidad, la Clara, la misión de ellas no es precisamente sí, pues, colocar ese río sí, más potable, digamos. Sí, pero por ejemplo, en San Fernando funciona muy bien, pero es que aquí desemboca la quebrada Santa Elena y no tiene eso. ¿Cuántas quebradas caen entre decir de la Aguacatala a Doña María, que la quebrada Don Diego, que la Volcana, que la Ayurá, que la Iguaná, que la Altavista, y por lo menos 100 quebradas caen en este trayecto corto, y eso no tiene filtros. Pero usted cree que si hay un propósito real en algunos años, así no nos toque, pueda eso variar y ser mejor. Sí, se espera que sí, porque la primera idea es trabajar la quebrada de Santa Elena, recuperar la quebrada de Santa Elena, descontaminarla, porque después de la Doña María es la que más aporta aguas al río. La primera que aporta aguas es la Doña María, y después están la Santa Elena y la Iguaná. Pero sí, yo espero que sí. Cuesta miles y miles de millones. Sí. Sí. Cuando empezaron a hacer parques del río, esa parte que hicieron allá, de conquistadores, eso. Sí, conquistadores. Sí, ahí, sí. Ahí me corrigen, pues, pero más o menos trato de recordar de que se hablaba que eso era un primer paso en la recuperación del río. Que Parques del Río era un parque lineal que iba a ir desde Caldas hasta Barbosa. Ajá. Árboles y espacios para la ciudadanía en ambas orillas. La recuperación del río costaba billones con B grande. Sí. Y que eso se demoraba por ahí 15 o 20 años. Sí. Pero yo sé que son más de 20 años. Pero sí se puede. Sí. Pero si nosotros cogemos. Si cogemos y le ponemos a eso voluntad política. Claro. Y si uno coge, perdóneme, cualquier periódico de acá de Colombia, ¿qué leemos? Billones, 4 billones, 7 billones, 43 billones, Ajá. 80 billones. Entonces, plata hay. Es muy bueno su aporte, porque si tenemos. Sí, tenemos, sí. La voluntad se puede voluntad hacer. Política. Y parto de algo, hombre. No nos vamos a. Estos dineros no se van a desviar para nada raro. Vamos a hacerle a esto. Eso es como un pensamiento muy personal. No, y hay varios, sí. Bueno, hágale. Esos proyectos los tiene que asegurar con leyes que próximos gobiernos que lleguen a casa, como lo quieran llamar, según la entidad de que estamos hablando, los tienen que asegurar con una ley para que no llegue otra persona y coja esos fondos o lo que se vaya apropiando para eso en el presupuesto con destinación, porque así es como empieza eso. Entonces tienen que asegurarlo a largo plazo, 15, 20 años, lo que sea, porque si no, no lo blindan, no les llama blindar, si no lo blindan, se vuelve nada. Porque mire, yo fui al Museo de la Memoria, creo que lo inauguraron, pregunté en el 2002, yo no había llegado ahí, fui en la semana, esta semana pasada fue la semana que celebra el museo cada año, por la memoria, como lo dice. Y mire, vea, yo entré al museo y huele a la quebrada. El museo huele a la quebrada. Claro. Que acá no estamos cerca. Sí. Pero entonces también me fui a mirar la quebrada Santa Elena, vamos a ver. O sea, debería este momento bien hecho, que si hay que comprar con el presupuesto casas aledañas
o en la ribera de la Quebrada ya se hubiesen comprado. Es decir, yo no soy el salvador del mundo, no soy perfecto, simplemente soy un ciudadano que he tenido la oportunidad de salir del país muchos años e instalarme a vivir en Europa del Norte, que son países muy desarrollados. Pues uno sí piensa y dice, hombre, Medellín es la ciudad más rica de Colombia. Hay dinero, en Colombia hay dinero. Pues no es imposible hacerlo. Exacto. Es voluntad humana. Voluntad política. Y tú que vives en Europa hay ejemplos muy claros. O viviste, mira, el río Támesis en Londres. Se demoró 20 años para descontaminarse. Hoy ya pueden pescar y hasta se bañan, aunque tienen prohibido bañarse. Pero ya pescan y el transporte fluvial continúa. El mismo río Popo, Roma, Italia. El Danubio en Europa, mire. Yo viví en el área norte. Sí. Entonces, Alemania, Países Bajos, Suecia, Estocolmo, Copenhague, Dinamarca, Oslo, Noruega. No ve Sí, claro. todo organizado. Además, tienen un sistema, porque yo sí me puse pues, a mirar, obviamente, con tanto tiempo que tuve tantos años en las bibliotecas, y allá hicieron algo estupendo, que además de las plantas que ya tenemos, que eso sería una ventaja, ya empezaríamos con ventaja acá, como la que hablaban ahora, la San Fernando, etc. Y Aguas Claras. La San Fernando, la que hay acá aquí con la Quebrada Doña María. Y abajo en Bellolá y Aguas Claras. Esta gente tiene un sistema de captar el agua, entonces está mala, que no sirve, tienen esas plantas, el agua nunca va a los ríos estos a contaminarlos. Creería yo que deberíamos a este tiempo estar así. Y muchos dicen, no, es que ahí apenas son 10 millones de habitantes y no somos 50. Hay más dinero. Hay más dinero, claro. Dinero, Tiene más presupuesto. yo lo decía, es muy bueno, ¿cierto? Sí, muy bien. El asunto es de voluntad política. Pero vamos a hablar de un río bello y de un valle. Vamos a hablar de un valle que asombró a los españoles. Cuando los españoles llegan aquí en agosto de 1541, los asombra la belleza del valle. Y es tanto que lo van a llamar el Valle de San Bartolomé de los Alcázares. Inicialmente no lo llaman Aburrá, eso es días después. El verdor. Ellos vienen del sur. No olvidemos que Jorge Robledo y su real salen del sur, de lo que se llama Lima, Perú, hacia el norte, buscando tierras y el oro para su merced, el rey de España. Salen en 1539. En enero de 1540 están en Santiago de Cali. Ya estaba recién fundada Cali. De Cali descansan unos días y continúan hacia el norte. Cuando habían salido de Cali, se presentó un problema familiar en la familia de Ciesa de León, que es el escribano número 1 de Jorge Robledo. No me explico porque aquí le llaman Camino de Ciesa al Camino de la Cuesta, aquí subiendo para Arbí. Si Ciesa de León no estuvo acá. Cuando salen de Cali hay un problema familiar y tiene que regresar a Cali. Y ahí es donde Jorge Robledo entonces nombra a Juan Bautista Sardella como escribano. Continúan hacia el norte y llegan al territorio de los quimbayas y los quindios, como dicen ellos. ¿De dónde son esos presentes de oro? De Arbi. ¿Y dónde es Arbi? Allá. Que mostraban hacia el norte, donde habían unas sierras nevadas, y que cruzando esas sierras nevadas es donde está Arbi. Continuó Jorge Robledo y su real hacia el norte, cruzan el río Cauca y entran al territorio de los Senufana. Hoy le decimos Sinifaná. Ellos le dicen Senufana y lo escriben con C. Territorio de los Senufana. Dice que son indígenas belicosos que defienden el territorio y hablan de que los enfrentamientos con esos aborígenes son por miles. Ellos dicen que son más de 10.000 indios. Todos con presentes de oro. Algunos eran más atentos y les ofrecían el oro y alimentos, otros eran más belicosos. Ahí es donde dicen los españoles que ellos traían unos perros y que les solicitaban a los aborígenes que se calmaran, porque si no les echaban los perros y los perros devoraban humanos. Esos son unos perros como los Doberman, los dan ellos a entender como de ese tipo de raza, ¿sí? Llegan a Murgia, lo que llama Heliconia. ¿Por qué le dicen Murgia? Ah, no, que porque ven unos capachos de sal
y que se parecía a la sal de Murgia. Y Murgia es un territorio español que hace 400, 500 años pertenecía a España. Hoy es Italia. Entonces dicen que hay unos capachos de sal como los de Murgia. Ah, entonces estamos en el país de la sal, digámosle Murgia. Italia, Murgia. Sí, es una zona, unas salinas que hay en esa zona, que hace muchos siglos eran de España, hoy son de Italia. Están ahí. Entonces le dice Jorge Robledo al capitán Tejeloé, subí allá a esa abra, a ver qué ves. A ver qué ves. Entonces Jerónimo se va a ese que ya es más de la 1 de la tarde. Y cuando llegan a esa abra, ya son más o menos muy atardecer. Y que él mira, y que ve un valle inmenso, lleno de fuegos encendidos. Fuegos encendidos, dice que a lo largo de ese valle, muchos fuegos encendidos. Entonces él pensó, no, esto está muy poblado, yo no puedo bajar ahora, voy a esperar que amanezca y bajo a ese valle. Porque él iba con pocos hombres, ¿sí? Iba con pocos hombres. Entonces al amanecer dice que ya está amaneciendo, las 6 de la mañana son cerca, y él mira el valle. ¿Qué les ha asombrado ese valle? Ese valle. No, yo voy a comenzar a bajar. Entonces vamos a mirar este mapita, miren. Miren, ellos entran por el Alto del, hoy se llama Alto del Barcino, ¿sí? Alto del Barcino. Hay una tesis, una teoría que dice que es más al sur y llegan por Caldas y regresan es por la quebrada La Guayabala o La Jabalcona. Pero eso no encaja en lo que dice Juan Bautista Sardella, porque ellos dan hasta distancias, ellos dan unas distancias. Ellos llegan por el Barcino, aquí está el Abra. Cuando uno va para Altavista, uno ve un Abra en la montaña, observen y verá. Es un Abra. Un Abra es una apertura, un boquerón que tiene la montaña, y puede ser de origen natural o de origen artificial, hecho por la minería del hombre. En Arví, en Piedras Blancas, hay otra abra, la llaman la Brizuela. La Brizuela, quebrada la Brizuela. Le dicen la Brizuela de Benítez, así lo llaman, el Abra de Benítez. Lo hay. Entonces ellos están en esa, y ellos miran, si miren el caminito acá, entonces él se asombra. No, vamos bajando. Cuando van bajando, dice que no mucho tiempo, le aparecen como 1000 indios. Dice Tejelo, y se arma pues el combate, lo que llaman una guasabra, o una guasabara, un combate. Los indios dicen que ellos tienen tiraderas, o sea, las que llamábamos las caucheras, y tienen como una especie de lanzaderas, dicen los españoles. Y los españoles tenían pues sus armas ya de fuego, y sus cascos, y barbudos, y de ojos azules. Entonces los aborígenes estaban asustados, asombrados al ver esas figuras. Dicen que algunos salían despavoridos a esconderse, otros se enfrentaban al real. Al fin y al cabo, en ese primer encuentro, pues triunfan los españoles, porque al fin y al cabo, pues tienen armas de fuego. Y hubo varios indios muertos y unos españoles heridos, así como caballos. Pero continúan bajando. Ese primer choque es más o menos, ustedes conocen Altavista arriba, una vereda que llama Buga. Un poquito más arriba de Bugo, por donde va ese camino prehispánico, por ahí un punto que llaman el Cabildo. Ahí fue el primer combate. Ese Cabildo era un asentamiento indígena que había ahí en la colonia. En ese punto. Ese bosque está muy recuperado en esa zona, porque ahí el municipio tiene un vivero con especies nativas y lo tiene muy recuperado ese bosque, muy bien conservado. Está una belleza de bosque. Muy bien, siguen bajando los españoles y ya dicen que es como después de mediodía, que cuando aparecen 3000 indios. Y se armó otra vez la guasabara o la guasabra. Entonces ya Tejelo se vio como alcanzado porque no tenía hombres suficientes. Entonces mandó llamar al capitán Robledo para que los apoyara. Entonces mientras tanto eso se fueron defendiendo Tejelo y sus hombres con los capitanes Diego y Álvaro de Mendoza, los tenientes de a pie y tenientes de a caballo. Llegó Robledo a apoyar la tropa muy bien, entonces salieron los indios despavoridos. Y dice el documento muy claro, los seguimos por 1 legua y llegamos a una quebrada que llama Ana, y que había muchos bohíos, muchos alimentos,
y que en esos bohíos hay maíz, hay yuca, hay papas, hay frijoles y unos perros mudos, y que esos perros se parecen a los que ellos tienen que trajeron de España, pero que estos son mudos, o sea, es perro de monte. Pero ese es diferente. Aná o Anadías. Aná es una cosa, Aná es, ellos hablan Ana, sin tildes. La Ana Díaz es una quebrada que viene por el sector diferente. Ana Díaz es la esposa de un terrateniente de mediana tamaño que vivía en la quebrada arriba, que llamaba Chano Arroyave, Esa es la que va muy amigo de Coroliano Amador. por Belercito Carlos Ese es. Corazón. Entonces Chano es el dueño de esos terrenos. Chano es el dueño de esos terrenos del barrio Simón Bolívar y Belencito en esa época. Y la esposa se llama Ana Díaz. Yo colocaré esta quebrada a nombre de mi esposa Ana Díaz. Y hasta hoy se llama Ana Díaz. Chano Echeverría es uno de los fundadores del Club Social La Toma. El Club Social La Toma lo fundaron los capitalistas, los Amador, los Uribes, los Vázquez, ¿sí? Para promover toda la industria, el baile y toda esa música en el puente de La Toma, lo que ellos llaman quebrada arriba. Eso es otra historia. Esos fueron los que empezaron el porro. El porro ellos traen primero el tango, el son de Cuba, el tango, el foxtrot que viene de Europa y viene el porro. Ese es el orden. Entonces miren, están ahí en el retiro de la quebrada Ana, y un indiecito le pregunta a Robledo, un indiecito, ¿y esos presentes de oro de dónde vienen? Ah, de Arvidia, allá de esa montaña. Ah, muy bien. ¿Y sabe qué más, capitán? Este caminito lo lleva por allá a un pueblo que llaman Curque, y a la orilla de ese pueblito hay un río grande. Hay un río grande, y también hay una quebrada de aguas abundantes. Ahora vamos a ver cuáles son los nombres de ese río y esa quebrada, ¿sí? Miren acá, occidente, Alto del Barcino, mire. Les dice, estamos acá, mire, un caminito que me lleve a Curqui, hoy se llama Copacabana. Hoy se llama Copacabana. Y una quebrada de aguas abundantes que se llama Piedras Blancas. Al primero que yo le he escuchado que una quebrada se llama Piedras Blancas es a Gaspar de Rodas. Gaspar de Rodas, cuando dice que va a delimitar sus tierras, primero dice así, de una quebrada que llaman de las Piedras Blancas, donde desemboca en el río Aburra hacia arriba, a donde le cae una quebrada que se llama Ana, la Ana, o sea, Santa Elena, quebrada arriba, y comienza a descifrar todo el territorio. Entonces miren, voy a mandar a Juan de Frades a Curqui, a ver qué es lo que hay en Curqui. No olviden que allá fue la primera misa en el Valle de Aburrá. Esa es la primera misa que hay en el Valle de Aburrá, es en Curqui, hoy se llama Copacabana. Y voy a mandar a los hermanos Diego y Álvaro de Mendoza que vayan a Arbi, a ver qué es lo que hay en Arbi. Ellos llegan allá a Arbi y todo está abandonado, despoblado, como destruido e incendiado. Entonces le informan a Robledo, no, allá no hay nada, todo está destruido. Por acá, por el camino que llamamos de la cuesta. Aquí hay también hay otro camino, véalo aquí, también Barbí, que entra por el Pan de Azúcar. Mire, ustedes conocen, aquí vean, mire, en la comuna 8, ahí hay unos rastros de un camino antiguo, al menos todavía quedan unos tramos del Aje de Piedra. Ese es este camino, mire, que llega a este pico que se llama el Pan de Azúcar, que para mí es el rostro de un hombre. Es el rostro de un hombre, porque la galana que está aquí es el rostro de una india, es la mujer, y donde hay una mujer tiene que haber el rostro de un hombre. Así usted lo ve en Perú y en unos pueblos de Ecuador. Eso es común de los incas. Entonces el que le llaman piedra galana ahí en Aguafrías es... Eso es una piedra, ¿no? Que la llaman galana, que porque todos se sientan ahí a ver el Valle de Aburrá. Sí, no porque tenga figura humana. Usted va a Piedra Galana y es el rostro de una india. Una mujer, póngale una doncella de 22 años, plena mujer joven. Y para mí ese Pan de Azúcar es el rostro de un hombre, como no es el Picacho, es el rostro de un hombre, de un indígena Aburrá. Cuando uno lo mira de lejos, claro, tómele una foto de satélite y es un hombre, es un hombre, es un hombre, les cuento de una vez. Y para mí el Pan de Azúcar es una pirámide.
es más artificial que natural. Tanto el pan de azúcar, buenas tardes, como el picacho, para mí son más artificiales que naturales. Sean labradas por el hombre. Claro, labradas por el hombre. Usted mira el pan de azúcar y mira el picacho, tienen la misma base, la misma plataforma y tienen la misma altura. Tienen la misma altura. Y todos terminan en pico. Lo que pasa es que rebanaron los picos. Los rebanaron. El pan de azúcar para colocarle una cruz de madera. Nos contaba mi mamá, no, es que allá llegaron y le echaron pica y pala y pica y montaron una cruz de madera gigante. Un ventarrón tumbó la cruz. Y en el 57-58, que yo sí conocí esa cruz, una que era de aluminio, que en las noches prendía para hacerle competencia a las letras de Coltejer. Recuerdan que las letras de Coltejer eran verdes y rojas. Y esa cruz de pan de azúcar era verde. Un día llegó un vendaval, pum, y tomó la cruz de aluminio. Y ahí quedó tirada y ya con el tiempo la fueron desvalijando. Pero el cierro era así. Era así. Así como el picacho, era así. Usted va al picacho, no sé ahora, porque eso lo llenaron de escombros. Cuando nosotros caminábamos de Monte Albernia, ¿quién conoce Monte Albernia arriba? Arriba, vaya un camino y salíamos a Castilla. Y entrábamos al picacho. Y a esa cumbre eran unos huecos, como unos socavones. Y las piedras tenían corte triangular. Corte triangular, se quedan hechas a mano. Con las escalas. Lo que pasa es que ahora empezaron a echarle escombros y basura y taparon las cuevas y eso. Pero eso era un botadero de escombros. Era un botadero de escombros. Entonces miren, Arbi, la laguna de Guarne, miren acá. Hay un caminito que sigue para que va a Medellín, Salinas de Mazo. Las famosas Salinas de Mazo. De Pedro del Mazo. De Pedro del Mazo, sí señor. Y un camino que va al Sango. Sango es un singa, un gitano. Eso es un sango, un singa, un gitano. Este camino va, este gira luego hacia el oriente, este acá, y va a empatar con el camino Medellín-Salinas de Mazo, para llegar a Nare. Ellos vuelven y se unen. Solamente se abre para abarcar Arbi. Entonces, cuando Robledo abandona el valle de Aburrá, él sale hacia el Cerro Quitasol y se va por toda la cima de la cordillera y llega a un pueblo que llaman Los Béxicos, hoy se llama Ebéjico. Y le pregúntele a los intérpretes anaconas, pregúntele qué pasó en Arbi, que todo está destruido y está abandonado, sí, pregúntele, ¿qué pasó en Arbi y en Aburrá? Entonces el cacique, no, llegaron unos que llaman notables y atacaron a los de Arbi. ¿Hay que más? Ah, no, los mataron. Y a otros se los llevaron pues como detenidos, que amarrados para allá. Ellos dicen que los tienen más allá de México, o sea, en Frontino. Hoy se llama Frontino. ¿Y qué más? Ah, no, allá los están cocinando en unas ollas, que tenían unas ollas gigantes de barro y que allá los estaban cocinando. Y antropófagos. ¿Y qué más? Ah, no, los decapitaron y las cabezas están en puntas de madera. O sea que en cada palo de punta tenían una cabeza de los aborígenes de Arbi. ¿Y qué más había en Arbi? Todo es oro. Todo es oro. Los sepulcros, las maderas, todo es oro. ¿Qué es Arbi? Oro o una ciudad de oro. Eso es Arbi. Una ciudad de oro. Por ahí debe estar. Eso quiere decir Arbi. Eso es Arbi. Ellos dicen que todo es oro. O sea, una ciudad dorada. El dorado. Por ahí debe estar. Con toda seguridad que por ahí debe estar. Uno va a Arbi, hay unas bellezas. Unas cavernas enmarcadas en rostros humanos de aborígenes. Figuras zoomorfas. Claro que muchos lo han destruido con las invasiones. No hay control. Eso la gente no conoce. Al camino prehispánico le sacan las piedras para allá hacer las casas. Las bases de las casas. Imagínese, entonces no hay control. Hay unas bellezas. No lo difundimos porque el vandalismo acaba con todo. Y como la autoridad no prestan atención, entonces dejémoslos allá. Vamos a dejar eso allá. Miren, ese es Arbi, una ciudad de oro. Una ciudad de oro, miren. Ahora sí quiero leer. Voy a leer ciertos párrafos
para que podamos comprender e interpretar qué es lo que dicen ellos. Esto es de los textos de Juan Bautista Sardella. Esta bibliografía me la recomendó el Archivo General de Indias de Sevilla. Lo estuve consultando allá sobre el Valle de Aburrá y la conquista de Jorge Robledo. No, aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Esos archivos son de un particular, tienen un dueño, pero no le podemos dar el nombre del propietario. Eso es confidencial. Solamente le vamos a dar este link para que entre, ya va a encontrar esto que tengo acá. ¿Sí? Eso es lo que me contestó o me informó el Archivo de Indias de Sevilla. Inclusive me remitieron al archivo de Simancas. Ya tampoco hay nada. Es que solamente hay lo que tenga Juan Bautista Sardella. No hay más. No, es que no, porque ellos dicen que eso es confidencial y que el archivo no está autorizado para decir quién es el dueño. Oye, es privado, entonces ellos no pueden. No es como el archivo de García Márquez que lo compró la Universidad de Texas. La Universidad de Texas también compró el archivo de Francisco Silvestre, un gobernante que hubo acá en la provincia de Antioquia, excelente gobernante. Allá está ese archivo, también lo compraron. Está el de... Sí. Hasta donde prima algo que es cultural, que nos pertenece. No. ¿A dónde es eso? No lo entiendo. Como que es privado, es privado. Lo que es cultural, lo que nos pertenece. Así es. Todos, pues. Y la ley los defiende, claro. Como está en manos de un particular. Sí, Es que lo que dice es muy cierto. Tenemos la problemática, por ejemplo, en el lado patrimonial. Y el problema que tenemos con el Palacio Egipcio, es un privado. Entonces, así usted quiere intervenir, quiera la alcaldía hacer algo, no puede. No puede. Mientras sea privado, sí, no se puede hacer nada. Entonces, esa ha sido una discusión de vieja data, no solo a nivel de sociedad, sino en los consejos, en la asamblea. De prima en particular sobre el bien general. Entonces, dice, si van a hacer una carretera, si tumban las casas que sean, porque es un bien general. Pero ya en cuestiones de particular, lo privado, entonces, ahí hay como un choque de leyes. O algo así. El choque de leyes, sí. Entonces, mira, por ejemplo, el Palacio dice, usted solo, mire que se está cayendo. Se lo utilizan ya para todo. Pero, hasta hacen bailes. Pero mire que eso es lo que pasa, que no tenemos concordancia en muchas leyes. Pero es egoísmo del ser humano. Puede ser, sí, puede ser. De nosotros, sí. Sí, no, de nosotros. De nosotros. En otras partes, sí, lo que hacen claro. No, venga, yo quiero. Es mío, es muy costoso, vale mucho dinero, pero yo lo comparto para mi país. Exacto. Claro, lo que está reclamando ahora Colombia, Alemania, las piezas del Tesoro Quimbaya. Una pelea, porque las tiene un particular. No las tiene el Estado alemán, sino un particular. Y mire el problema. Eso peleando llevamos más de 10 años. Logrando reclamar eso. Pero entonces hay que mirar qué tareas están haciendo las personas encargadas de eso, porque yo considero que para un europeo primermundista, ricos, millonarios, que tienen una gran calidad de vida, no es difícil decir, no, yo le entrego a entonces también no sé qué emisarios tenemos. Sí. Que como están en manos privadas, predomina el dinero. Sí, la historia de Urabá, sí, en todos los sentidos, político, social, cultural, la propia violencia, es un asunto más del siglo XX. Entonces, la colonización de Urabá la hicieron, de efecto, 3 entidades en el siglo XX, que fueron las hermanitas de la Madre Laura, los carmelitas descalzos y la Asamblea Departamental de Antioquia. Pero resulta que los carmelitas descalzos tienen un archivo inmenso de Urabá y lo tienen en la ciudad de Victoria, en España, la Fundación Sancho el Sabio. Y pasa exactamente lo mismo que están diciendo. Sí. Ellos tienen una biblioteca y todo digitalizado. Sí. Y hay un fondo que se llama Fondo Prefectura Apostólica de Urabá. Y están todos los cancioneros transcritos por ellos, que ellos nos pusieron música. Están todas las cuentas de los carmelitas en Urabá, cómo fue la relación con la asamblea, con los políticos, etc. Sí.
y uno para consultarlos, uno les tiene que escribir una carta y dice, ¿qué necesita? Y ellos se lo mandan, pero no le comparten a uno, sino lo que uno les pide. Exactamente. Y es la historia de Urabá, sí. la historia más completa de Urabá, la tienen en España. Pero lo que dice, perdóname el señor, sí. yo, por ejemplo, del legalidad, bueno, la curia se va a encargar de ir a Alemania, o sea, algo que se salga de lo político. Sí. El político, perdóneme, yo no tengo nada en contra de la política. La democracia es muy buena. Para intereses particulares, no sé, yo no lo haría. Es decir, si mandamos a personas políticas, pues se van a Cacoa viviendo en hoteles 5 estrellas, en BMW, y a extender el tiempo. No, la curia no vale nada, la curia se va a encargar de esos tesoros que tenemos allá, de que nos los entreguen. Y estoy absolutamente convencido que con una buena gestión, ¿sí?, desapegada a los ecos, primero que todo. Yo represento. ¿Cómo la curia logra eso? No sé en cuánto tiempo, pero que lo logra. Ahora que me menciona la curia, nosotros hemos investigado mucho sobre Piedras Blancas Arví. En la curia hay mucha información, pero ¿qué problema ingresar allá? No, egoísmo, vea, hay que ir donde Monseñor, a hablar con él a ver si les da permiso. Insistiendo ya muchas veces con una arquitecta, logramos asimilar o ingresar unos archivos, y el cura al lado. Sí, no, y el cura al lado. No está bien. Sí, eso está bien. Entonces es un problema. Que Papa que habla español, sí, y escribir al Vaticano. Es un problema ingresar a eso, y tiene unos archivos impresionantes la curia. Por ejemplo, yo soy de Barbosa, perdón. Sí. Por ejemplo, en Barbosa, hace unos años, hubo o sea, se encontró un hallazgo arqueológico en la vereda Platanito. Y resulta que la vereda Platanito se lo luchó para que se quedara la vereda. Y resulta que bajo cuerda se lo terminaron entregando a la alcaldía, y la alcaldía se lo entregó a la Casa de la Cultura. ¿Y qué pasó? Que la Casa de la Cultura revolató. Se desapareció. Se desapareció el tesoro. Se desapareció. Y resulta que nos dimos cuenta también, bajo cuerda, que cuando hicieron la intervención antigua, habían encontrado también hallazgos arqueológicos. Pero ¿qué pasó? Como no hubo un plan arqueológico, ni en el parque, ni en la intervención del parque, ni en la intervención de la alcaldía, los mismos ingenieros se llevaron todo eso y se desapareció. O sea, por ejemplo, en Barbosa sabemos que habitaron los tamaños. Tenemos nuestra única piedra que la hemos tratado como de guardar y cuidar, pero es muy difícil, que es un camino arqueológico, que es de los pocos vivos, pero realmente casi todo está en privado, la alcaldía no les importa, los planes arqueológicos. O sea, eso también es un problema que hay no solo aquí, sino que es a nivel de país. De país. Como que hablar de patrimonio, hablar de cultura, y ahora que estamos hablando del río Aburrá, que es un río que también sigue bajando oro, porque en la zona de Barbosa mineran durísimo, sí. Sí. Hay dragas que están y que las dragas y que son pocos meandros que quedan del río. Que se están perdiendo. Realmente aquí también está nuestra lucha. Yo soy de Villa del Patrimonio. Qué bien. Y precisamente nuestra lucha es qué va a pasar precisamente con lo poco que queda. Y muy bien, sí. Sí. Aquí, ustedes saben de lo que descubrieron aquí en la León de Grey, en el Bronx de Medellín. Sí, sí, sí. Es posible que sea el punto arqueológico más grande de Antioquia. Sí, puede ser. Está aquí tapado en el Bronx. Construyeron, ahí parece que hay un asentamiento indígena inmenso. Inmenso. Aquí el Palacio de la Cultura de Rafael Uribe. Sí, el sector. Sí, toda esa zona. Todos esos retiros de la quebrada Santa Elena y la quebrada La Loca, toda esa zona. Porque esa zona no era inundable. Esa zona no era inundable por las quebradas. Eso es, sí.
Juan Bautista Sardella. Sardella. Con ella de olla. Sardella. Sardella, sí. Con ella de olla. Sí. Muy bien. Voy a leer esto al pie de la letra y vamos a ir asimilando a ver qué es lo que nos dicen acá. Mira. Ubicado el Real. El Real pues es el ejército, la tropa. En el retiro de la Quebrada Ana. Voy a leer cómo están los originales. Esos originales están en el Archivo Histórico de Antioquia. Muy regular el estado. Tienen picado por polilla, no sé, y como que alguna vez les cayó agua. Pero están en muy mal estado, muy regular. Mejor no tocarlos, porque se están deshaciendo. Están deshaciendo. Es lo más antiguo que hay acá. Bueno, pero hay una salvedad, que la inteligencia artificial que tiene sí. que está leyendo esa... Sí, de esos escritos. Y ojalá hagan eso aquí. Sí, ojalá. Tiene que haber... Todo eso en un momento. Sí, tiene que haber pues presupuesto. El presupuesto político. No, yo no tengo nada en contra de la política, pero sí hago críticas constructivas. Claro, claro. Habrá gente en la política que no le gusta y este parroquiano porque habla. No, yo no me estoy creyendo nada, yo soy mortal y un hombre lleno de errores. Exacto. Pero sí, si dejamos el yo, el egoísmo, odio, mejor, rinde más. Así estaríamos mejor, estaríamos mejor. Les falta ir a foros, ellos pueden ir, donde apretamos. Sí, señor. No nos quedemos pues como estos personajes que usted nos cuenta de hace tantísimos años, que entonces mataban a los otros y clavaban el cráneo en una estaca. No, ahora no es de tanto odio, de tanta cosa, ahora hay que sentarnos a hablar y hay dinero y echar para adelante nuestro país. Eso es, así es. Muy bien. En la Quebrada Ana, el capitán Robledo envió de a pie a Juan de Frades, ¿cierto?, a ciertos pueblos denominados Curqui. Ya les digo que hoy en Curqui está Copacabana, sobre un río. Asimismo ordenó al capitán Diego de Mendoza ir a una cordillera de Sabana. Mire cómo escriben Sabana con Z. ¿Sí? De la otra banda de un río que por medio de aquel valle de esta provincia pasaba 6 leguas de ella hacia la mano derecha. Muy bien, que aquí va el río, aquí está Copacabana, o sea, Curqui. Hay un camino que uno llega a Arbi. Hay otro camino por esa zona bordeando la quebrada Piedra Blanca, y uno llega a la laguna de Guarne. Y el otro camino es por el lado de Enciso, que es el camino de la cuesta. Sí, el oriente, una belleza de camino. Tiene todavía tramos intactos. Y otro camino que les comenté, que sube por Quebrada Arriba y cruza arriba por la Comuna 8 y sale al Pan de Azúcar. También llega a Arbi. Quebrada Arriba es lo que llaman ellos ese entorno del Puente de la Toma. Y ya lo vamos a mencionar, donde está el Guayabal de los Aburráes, porque es que el Guayabal no es por donde nos dicen, no es en el Guayabal que nos mencionan por allá, no, eso no es allá, eso no coincide con lo que dicen los libros. ¿Guayabal se refiere al barrio Guayabal usted? Sí, no es ese Guayabal. No, eso eran puros lodos. Sí, eso eran lodos, y ahí no vivían indios, aquí los aborígenes vivían en terrenos secos. Vivían en Altavista. Claro, Altavista, allá arriba de Enciso, pero no, ellos no vivían en Ciénagas, estamos de acuerdo. Muy bien, dice, a la izquierda del Río Grande, unas montañas muy fragosas, o sea, muy difíciles, muy escarpadas. Ustedes ven que uno va a subir en ese costado al monte allá de Quitasol, eso es un dolor de cabeza, es para buenos caminantes o no. Miren que todo eso es muy escarpado, toda esa cordillera. Y Jorge Robledo decidió de nuevo enviar a Diego de Mendoza, con gente de a pie y de a caballo, fuera hacia la mano derecha, donde caía el Valle de Arbi. La mano derecha está Curqui, Copacabana, entonces sí, vamos a Arbi. Arbi es allá. Pero Arbi no es solamente el valle de donde estaba Quebrada Piedra Blanca, no. Arbi es la montaña con el valle. Porque uno llega, ¿quién conoció las letras de Coltejer? Recuerdan que íbamos mucho a hacer a Enciso a caminar y hacíamos chorizar y chocolates allá a jugar en las letras de Coltejer. Más o menos de ahí hacia arriba es lo que llaman Arbi. Es la montaña, porque uno vaya y ve terrazas. Uno ve terrazas y ve figuras zoomorfas y los caminos y unos socavones. En el Cerro Pan de Azúcar, en la parte de atrás, que hoy está muy invadida, ahí había una entrada, una hermosura. Ese túnel era en piedra labrada. Usted entraba ahí y salía allá y ahí veía el Valle de Aburrá.
por lo que digo yo, que es un rostro humano, un hombre. ¿Y qué hay de invasión aparte de la hay mucho casa? Casa, eso es un barrio ya. Entonces no se ve de acá. No, es que no se ve mucho. Pero eso está, es un llanito hermoso. No, yo no sé qué nombre tiene eso. El camino que hay ahí está totalmente tapado. Los tienen acabado el camino, claro. Los tienen acabados los caminos. Le sacan las piedras para hacer las casas. Ah, Esa es la consecuencia de una mala modernización. exacto, eso es. Entonces imaginen ustedes, miren, entonces nos hablan aquí que hay un río que va por la mitad del valle. Hay un río que va por la mitad del valle y que ese río es muy grande y que está rodeado de montañas fragosas. El Valle de Aburrá. O sea que los Curqui es Copacabana. pero no Copacabana. No, el municipio de Copacabana. Ahí donde está Copacabana, en la desembocadura de la quebrada de las Piedras Blancas. Eso es ahí donde es Curqui. Eso es lo que ellos llaman Curqui. No, ellos no le dicen que se llaman comunidad Curqui, sino que hay un pueblito que se llama Curqui. Y ellos les entienden los que le hacen las transcripciones a Robledo, los anaconas, que se llaman aburraes, que ellos entienden que se llaman aburras, que aburras. Aburras, como les digo yo, figura con V y sin tilde. No, son los aburra, que los aburra. ¿Sí? Pero esos Bien. desplazados ya los aburra. Sí, los aburra. En Aburra no hay pobladores, no encontraron gente, no vieron a nadie. Ellos dicen que fueron hasta cerca, donde luego van a llamar el río Negro, y que por allá no hay gente. Lo que ellos ven es que todo está destruido y como si lo hubieran incendiado, pero que habían restos de alimentos. Habían restos de alimentos en algunos bohíos que habían sido como incendiados. Ellos que los mismos indígenas quemaron. Sí, pues, sí, puede ser para Y eso a nivel protegerse. antropológico, eso es la resistencia Bueno, muy bien. nuestra, Ante el invasor puede ser. que la heredamos todavía, pero que la negamos en este momento. Muy común eso. Mire que en la época de la violencia que hacían, iban a quemar las fincas para sacar la gente. Ahorita nos contaban en mi casa. Llegaban esos, ¿cómo es que llamaban eso? La churma. La churma a quemar las fincas y a sacar la gente. Mandados por, Sí. por este Gómez. Laureano Gómez. Laureano Gómez. Esa es una fiera. Esa es una fiera. Miren, ya tenemos un río grande en la mitad de ese valle, que es el río Aburrá. Como les dije inicialmente, se llama el Valle de San Bartolomé por la hermosura. Pero cuando ellos van a salir del valle, no, vamos a llamarlo el Valle de Aburrá, en nombre a los habitantes que hay en esta ribera. De la quebrada Ana. Ana significa sal. Por la zona hay varias fuentes salinas en esa zona de quebrada arriba y hasta las estancias hay varios ojos de aguasal. Lo que pasa es que lo urbanizaron y todo lo cubrieron. Hay varios ojos de sal. En Bocaná habían 3 de Coroliano Amador. Por las estancias habían uno que otro de esos pozos de aguasal. Es que Bocaná son las bocas de Aná, que eso es de Amador, que hay 3, 4 ojos de aguasal. Claro, en la Bocaná es ojos de aguasal. En ese punto, Coroliano extrae oro. Y en la quebrada de la Espadera que le sigue, que también cae a la Santa Elena, ahí Amador tiene minas de plata. Amador no pierde el tiempo ni la tierra. Y la plata no Donde era- la puede explotar, lo aprovecha. No hay oro ni plata, pero hay agua para vender acueductos. Entonces construye acueductos. En el año de 1574, vamos a hablar de la encomienda de don Gaspar de Rodas. Vamos a ver qué nos dice. Mire, en el año de 1574, el pacificador, ¿están entendiendo ese término? Como violento. Como violento. Don Gaspar de Rodas solicita una merced de tierras al Cabildo de Antioquia, justificando en la petición con argumento de ya ser un español benemérito, porque él busca tierras para su merced el rey y minas de oro. Como a vuestra merced consta, esta tierra se va ensanchando y padeciendo necesidad de comidas. Y como respeto la obligación que tengo de servir a su majestad y al bien de esta tierra, atento al aparejo que hay en el Valle de Aburrá,
donde tengo mis indios de encomienda. Y escribe Aburrá con B larga y tilde, ya en 1574. Miren que en 1541 era con V, ya hoy es con B larga, B labial y con tilde. Ya está cambiando el castellano un poco más al español. Donde tengo mis indios de encomienda. En nombre de su majestad pido a vuestras mercedes me hagan merced en el dicho valle de Aburrá, que está 10 leguas de aquí, poco más o menos 4 leguas de tierra para fundar hatos de ganado y estancias de comida, la cual merced suplico se me haga desde los asientos viejos de Aburrá para abajo, que corte de una parte a otra del valle. Ya habla que hay un valle, ya reconoce que hay un valle. Miren. Porque ya estaba fundado Santa Fe de Antioquia. Sí, que Santa Fe de Antioquia es de 1541, que es en diciembre. Claro. Ya Santa Fe de Antioquia ya había sido fundada por Jorge Robledo. Y lo hacen en Antioquia, en España. Hace nombre Antioquía. Antioquía eso viene de España. Sí. Cuando en los tiempos de, va en el siglo XVI, XVII, es que ellos toman ese nombre, sí, de Antioquía, sí, exacto. Primero se fundan lo que hoy se ve, pues, sí, tiene 3 fundaciones, Santa Fe y Antioquia, sí, porque las primeras fueron destruidas y incendiadas por los indios, fueron destruidas. Sí, entonces él se refiere que ya está Santa Fe y Antioquia. Antes era territorio creo que era de Popayán. Sí, muy bien, era de Popayán, sí. Miren que ya reconoce que hay un valle, y donde hay un valle, hay un río. Sí, donde hablamos de valles, siempre hay un río o hay una quebrada. Y viene algo muy importante, este sí que es interesante, el resguardo de San Lorenzo, que ha sido muy cuestionado su ubicación. Miren, hay una primera versión, es que el resguardo no es de 1616, es de 1596. Es de 1596, que lo creó don Gaspar de Rodas en base a una ley, la ley que va a crear los resguardos. Dice Libardo Espina que el resguardo de San Lorenzo es el origen histórico de la ciudad de Medellín. El auto del resguardo data del 4 de febrero de 1596. Desde el sitio de la casa de Antón, en derecho de un cerrillo que está en medio de dicho valle de Aburrá, de una y otra parte del río que corre, un río que corre por ese valle, arriba con todas sus vertientes, como más largamente consta de dicho título. Reconocen que hay un valle con un río. Hay un caserío, claro. El valle está al oriente. Eso. Al oriente. Claro. Y usted, perdóneme, que sabe, en todos esos términos, entonces Antioquía o Antioquia, ya nosotros, Medellín, todos se cogen de allá desde la península. Los traen de Europa, los traen los españoles, claro. Pero estamos aquí por lo de España, ¿cierto? Claro, también claro. hay de otros términos, por ejemplo, las costas amalfitanas en Italia, tenemos un municipio llamado Amalfi, entonces también trae... Es que Amalfi lo trajeron de Italia y fundaron aquí un municipio que se llama Amalfi. Carolina del Príncipe, la misma historia. Támesis, la misma historia. Medellín, la misma historia. La misma historia. Y todos esos nombres, San Carlos, San Jorge, la misma España. A todos nos colocaban, ¿cómo llama usted? Antonio de Jesús. ¿Cómo llama usted? María del Carmen. ¿Cómo llama usted? María Auxiliadora. ¿Cómo llama aquel? Manuel de Jesús. Miren. José, Antonio, Salvador, los nombres de los españoles. Sí. Por todos los lados. Por todos lados. Miren esto, ojo con esto, miren. Al momento de la llegada del visitador Francisco de Rey y Campuzano, marzo de 1616, él viene porque hay quejas. Los indios se están quejando de que los despojaron de las tierras del resguardo inicial, el que había creado Gaspar de Rodas en 1596. Ya no había tierra para los indios, los exterminaron. No quedaban ni 10 indios. No quedaron ni 10. Y eso, Campuzano, o lo que sucede, sale porque la primera constitución a favor de los indígenas se fijó en 1503 en la española,
que firmaron los capuchinos, Antón de Montesinos, que era no recuerdo, firmó la primera constitución a favor de los indígenas de América y se la mandó a la corona española. Ahí casi lo detiene y le tuvo que ir a España a explicarle al rey, y el rey dijo que esas personas también tenían espíritu, que había que respetarlo. Y mire, 100 años después todavía funciona. El problema de la historia es que la historia o esos derechos espirituales del hombre, Hegel destruye todo eso. Y la construcción material del mundo se olvida de la religión, y en el siglo XVIII aparece la separación iglesia y Estado. Es que yo soy un político, pero voy a misa, pero no tiene relación. Y así no debe ser. Así debe ser. Mire, y yo sí, de primera mano, como decimos acá, a los españoles no les gusta historia. Ellos no quieren hablar de esta historia. No les interesa. Pero es quizás porque, claro, los españoles de vieja data sentimos vergüenza. Vergüenza. Hace poco el rey de España pidió perdón. Hace poco, este año. Hace unos meses el rey de España pidió perdón a Latinoamérica de todas esas depravaciones y daños que le hicieron a las tribus aborígenes. Está en 1616. Va a decir primeramente el rey de Campuzano cómo era el resguardo en límites en 1596. Porque como les dije, sacaron a los indios, se despojaron de las tierras y las negoció los hijos de Rodas. Todo lo vendieron y lo pagaron en favores militares. Entonces miren lo que dice él. Desde la quebrada que llaman de Aguasal, hoy se llama La Palencia. Hoy se llama La Palencia, porque es que la quebrada de Aguasal no es la quebrada Aná. Aná significa sal, pero es una quebrada distinta. El folio es muy claro. Son quebradas todas diferentes. Desde la quebrada que llaman de Aguasal, que hoy es La Palencia, que está de la otra banda de dicho río de Aburrá, porque dice que en la otra banda es que Francisco Herrera está en Niquía, él está en tierras del cacique Niquía, por donde es Aceb. Industrias así, Aceb, toda esa zona de Niquía es territorio del cacique Niquía. Entonces Gaspar de Roda desalojó a los indios niquías y se apropió de esas tierras. Allá es la hacienda Niquía, allá es donde llegó el señor Francisco Herrera y Campuzano, que él viene de San Jerónimo, él viene de San Jerónimo de las Palmas, ya es donde viene él, porque también había quejas de los indios, el mismo despojo de tierras y maltratos. Entonces dice que está de la otra banda del río, o sea, que está aquí al oriente, el resguardo no está allá, es aquí al oriente, sí, hasta donde entra y se junta con él. Enseguida les voy a mostrar el mapita. O sea que la quebrada Aguasal desemboca en el río Aburrá. La Palencia es una quebrada que va, lo que llamábamos por El Salvador, el hoyo del Salvador, o lo que llamábamos Cuatro Esquinas, que había una estación de bomberos que continuamente se inundaba, porque por ahí iba la quebrada La Palencia, que en los aguaceros se desbordaba y siempre se inundaba la estación de bomberos. La tuvieron que retirar de ahí en los 80 porque los arruinó las inundaciones. No tuvieron cómo solucionarle los bomberos la inundación de su propio local. Sí. Hasta donde entra y se junta con él. Y el dicho río de Aburrá arriba, ya tiene con B larga y la misma tilde de la A. Hasta el mogote y cerrillo redondo que está en medio de dicho valle. Un cerrillo redondo que se llama Cerro Nutibara. Y un mogote es un cerrillo o un cerro de menor tamaño que puede ser un peñón, una piedra o un morro de tierra, que hoy está muy deformado porque por ahí va una de las paralelas del río, va una regional, la que va hacia Caldas. Yendo allá, yo les muestro cuál es el mogote, lo que queda. Y enseguida, más arriba, desemboca la quebrada Altavista. Y al frente está el puente de Guayaquil. Ellos llamaban ese paso el codo, porque el río hace esto. Los meandros, que decía el compañero, el río viene asá, llega donde es el puente de Guayaquil, hace esto y coge hacia conquistadores,
porque el río va es por ese costado. Eso, la Picacha también puede ser, exacto. Y el río va en meandros por el lado de Conquistadores para salir allá por San Juan o la Macarena. Por ahí va el río. Es que para llegar a la situación actual fueron muchos los terrenos que tuvieron que secar. Secar, muchos. Fueron unas obras de ingeniería, Claro. porque la zona de la costa era mucho. Exacto. Entonces ya no vemos sino el río canalizado por 1960. Sí, terminaban por esos Por años. esos lados, pero todo se inundaba. Esto se inundaba. Todo eso Guayaquil era zona de inundación. Barrio Trista, La Valladera, Andera, todo eso era zona de inundación del río. Eso eran antes nos contaban que eso era todo zona de inundación. ¿Hasta qué año? 60, 50. Hasta los 60. Hasta los 60, mediados de los 60. Y nos comentaban que ellos los domingos los paseos se iban para esas ciénagas a pescar y a cazar patos. Patos migratorios que llegaban en octubre y noviembre. Es cazabaletas. Entonces miren, que van a la casa de Antón. Entonces la casa de Antón es donde era Pintuco. Por ahí es la casa de Antón. ¿Dónde era Pintuco? ¿Recuerdan de Pintuco? Que hoy está el centro comercial Premio Plaza. Eso era zona de pantanos. Por ahí cerca también va una quebradita que la llaman la quebrada Loreto. Inclusive que la canalizaron, la sepultaron y cuando llueve duro se inunda el comercial Premium. Este año a principios se inundó. Se inunda el centro comercial. Porque va una quebrada que es la Loreto y al otro de la 30 da la quebrada una que también iba por San Diego. O sea, que abajo por San Diego, que es la quebrada Don Diego. También la canalizaron. Y después está la quebrada del Guamal, o que era la quebrada San Lorenzo. Las consecuencias. No es desde ahora. Sí. Yo me fui y volví después de Sí. 8 años y es lo mismo. Es lo mismo, Ahora exacto. Más fuerza. Con más fuerza, sí señor. Con más fuerza. Sí, sí. De más calor. Aquí está haciendo más Mucho calor, sí. Mucho calor. Mucho calor, sí, mucho calor. Mucho calor, sí. Y eso, por supuesto, a mí causa un poquito de preocupación. Pues yo duermo y como bien, pero sí me causa preocupación porque advierto que hay un cambio en el clima. Efectivamente, acá la ciudad está muy caliente. Muy caliente está. Entonces, cuando llueve muy duro, mucha agua en pocos minutos. Entonces no da abasto las alcantarillas. Entonces nos inundamos ya muy fácil. Cae un aguacero y nos inundamos por turnos. Que en Bello, que en Itagüí, que en el centro, que el comercial por allá, en el metro, que en Guayabal. Por parte nos toca. Pero tiene solución. Tiene solución, sí señor. Y no se hace, sí. Muy bien. Entonces dice aquí que miren, que estoy en la casa de Antón. Para mí ese Antón es Antonio de Salas. Y Antonio de Salas es un militar al servicio de Gaspar de Rodas, que controlaba ese paso que venía del camino de Belén, del Barcino. Como les digo, en Guayaquil ese punto lo llaman el Codo. Entonces ahí el río se estrecha y ahí donde podían saltar al río y pasar a pie. Hoy está el puente de Guayaquil. Ahí el río hace esto, el Codo. Eso se llama el Codo. Lo llamaban el Codo en la colonia. Hasta el siglo XIX lo llaman el Codo. El puente de Guayaquil. El puente de Guayaquil, hoy es el Codo. Claro, ahí pasaban, era el punto para pasar. Era como una garganta del río, como una garganta. Y el puente de Guayaquil es el primer puente que decretaron, es el puente el de Guayaquil. Ese fue el primero. Para que lo construyeron a fines del siglo XIX, para 1878. Y ese es el primer puente para el río, es el de Guayaquil. Y después ese es de San Benito. Sí. El puente de Guayaquil ya no tiene su tamaño original. No, ese es el tamaño original. Ese es el original, sí. Es que mucho tiempo pasaban carros, buses, hasta que por fin lo cerraron para conservarlo. Pero siempre ha sido ese ancho. Siempre ha sido el mismo largo, sí.
vimos la Y todavía está Sí, no, ya solamente para personas, solo para personas lo aislaron para... Sí, eso sí, ese sí. Entonces miren, da la casa de Antón. Y de allí al sitio que llaman de los asientos viejos de los indios de Aburrá, que llaman el Guayabal. O sea, yo estoy allá y me voy hacia allá al oriente, donde está el Museo Casa de la Memoria. Ahí es los asientos de los aburrás, allá fue donde comenzó y llegó, la conquista española llegó allá. Y ahí comenzó la colonización del Valle de Aburrá. Y en esa zona está el Puente de la Toma. Y para mi concepto, es el puente que más historia tiene en Colombia. Se llama el Puente de la Toma. Allá llegó la conquista española y se inició la colonización del Valle de Aburrá. Es en esa zona. Es en esa zona. Claro, ahí estaba la toma de agua. Ahí comienza el sitio de Aná, comiences ahí. Ahí comienza el sitio de Aná. Ahí está la toma de agua. Ahí va a ser la primera planta de energía. Allá va a estar los grandes millonarios en esa zona, porque allá comienza la gran industria. Por allá va el primer camino Medellín-Río Negro. Hace poco había una ruina de una empresa con una chimenea. Todavía están. Una es del Molino Caldas de Amador, la primera gran empresa industrial de este país. La toma de agua. La toma de agua. Está la planta de energía, está la primera planta de vapor. Allá llega el tango, allá llega el son de Cuba, allá llega el porro, esa zona. Porque allá está la masa obrera y allá llegan las revoluciones. El comunismo en Colombia lo van a conocer es en el Puente de la Toma, con María Cano y el famoso Hoyo Misa Rafaela. El comunismo choca con el capitalismo en el Puente de la Toma. Es allá donde se hace ese choque de culturas. Profe, y porque, qué pena, no sé, de pronto salido del contexto, lo del tema industrial, porque empiezan a fundar industrias en el interior del país y no en las costas, en la costa caribe. Las normas y qué es lo que tiene Medellín. Medellín tiene unas ventajas. Quebrada Arriba, que es el barrio, aquí está el barrio, aquí están las cordilleras. El agua llega por gravedad. Entonces aquí tenemos agua por gravedad. Amador construye las acequias. Mano de obra barata. Si un hombre vale 50 centavos, a la mujer le pagamos 25, porque todas las empresas predominan son las mujeres. Esas son las obreras, las mujeres. Entonces les pagan medio sueldo. No había normas. Entonces le pagamos la mitad, 20 centavos, le damos 10 centavos. El agua llega por gravedad, entonces eso sale muy barato. Mano de obra barata. El agua, costo bajo. La energía la producen allá mismo. Y ellos traen un ingeniero que se llama Milton Mercant, de Suecia, para que le fabrique las poleas y las ruedas Pelton, para que funcionen las máquinas a vapor. Entonces es muy barato producir ahí. Ahí está la clave. Y ahí están los grandes millonarios derivados de la minería del oro. Los Echavarrías, que vienen de minería del oro. Los Amador, de minería del oro. Los Vázquez, ganaderos, minería del oro. Los Uribe de Lorenzo Uribe Lema, la esposa de Amador, de mineros, minería de Zancudo. Gente con 8, 10 y 20 minas y 4 bancos. Amador tiene 20 minas de oro, 4 bancos, haciendas de café, importa ganado Holstein de Europa, exporta café y trae mercancías de Europa. Amador hace negocios con los herederos de la casa Medici de Florencia, Italia. Entonces podríamos, profe, decir que también la calidad del agua tan excelente. Claro. Un punto que ellos vieron ahí. Claro. No, este es el valle, este es el punto. Y para industrias, ese es el punto. Mire que las industrias, si había una primera allá en Fabricato, allá, el Hato en Bello, pero las que avanzaron son las de Quebrada Arriba, Coltefábrica, el Molino Caldas, Postobón, es de allá, Postobón. El agua, Coltejer, Cervecería Tamayo, es de allá la primera gran cervecería, es de esa zona. Es de esa zona. Vea, hombre, tocaste un Sí. tema muy interesante. Yo trabajé en Postobón 17 años y casualmente tenemos una conferencia sobre Postobón ahora en octubre. Sí.
Y contratamos a Hans, era un alemán que venía a hacer el mantenimiento a la embotelladura, para el lavado. Entonces, entraban, empacaban, y la máquina iba girando, y él nos contaba, nosotros domingos salíamos con él al zoológico, lo sacamos, era un tipo que se llamaba mucho en Medellín. Y él decía, una vez pasamos por ahí, por un lado de cuando un señor lava en su casa, el dolor, usted lavando un carro con jugo, porque el agua de ustedes es un jugo. Oiga, un alemán, él decía, es que el agua, oiga, y decía, el agua de ustedes no saben qué tiene. No saben el tesoro que tiene. Claro, el tesoro. Y decía, hombre, el agua no se va. Pues decía, no les cortan el agua. Entonces, mira que de allá, y eso fue, yo entendí el 73, eso fue en el 82 más o menos, 83, diciendo eso. Pero mire, no sabemos qué tenemos. No sabemos qué tenemos. Exacto. Y todo se nos vuelve paisaje. Claro. Todo nos vuelve paisaje. Y yo decía, y a mí me impresionó eso, inclusive la tengo para anotada por ahí, porque es que como así, pues sí señor, el agua que ustedes tienen, el servicio del agua, no lo tiene nadie. Ajá, así claro. nos decían, no lo Y tiene ellos le dan mucha relevancia a eso, mucha importancia, porque son amantes del agua, o sea, Alemania también tiene muy buen sistema de agua. Entonces ellos dicen, no, en Latinoamérica se esa clase de agua así. En Medellín, es que aquí el agua es un privilegio. Es que hablando de esa zona tan privilegiada que es sí. Curiosamente, bajé de Niquel, me cortó la calle porque va a desembocar ahí. Ajá, Y la quebrada que nunca la había visto, me parece muy claro, se baja buen agua, pero se ve que baja muy contaminada el agua, muy contaminada. Bueno, no, quería preguntarles, de aquí de este lado y conectar con la quebrada. Pues la quebrada para allá es la comuna 8, que es Boston, barrio Sucre, ya es comuna 8. La comuna 9 es de la quebrada hacia acá. Al otro lado, al oriente, es toda la comuna 8. Enciso, La Sierra, Sucre, Villahermosa hasta allá. Y ya después es Manrique, que es otra comuna. ¿La quebrada cómo se llama? La Santa Elena. La que vemos por el caso de la memoria es la Santa Elena, que es la quebrada Ana, que hemos mencionado acá. Sí. Es la que va por la playa. Esa es la famosa Santa Elena. Esa es la famosa Santa Elena. Qué pena, hombre, pero mire que afortunadamente para nosotros, Antioquia tiene los más grandes centros hidrográficos del país. Mire que producimos la energía para como un 20% algo así del país. Sí, señor, sí, señor. Que es buena cantidad. Esta parte de aquí es muy importante, pero la de Guadalupe, San Carlos, y agregue todo lo que quiera, son esenciales para el desarrollo hidrográfico del país. Esenciales, sí. Y muy importantes, es decir, una persona capitalista, quiero a mi país capitalista, respeto la ideología y todos los tratados de comunismo. Pero a lo que apunta el caballero es muy cierto. Acá por lo menos deberíamos nosotros ser un poquito dedicados al menos y decir, vamos a curarlo a antioqueños, tanta electricidad, males. Mire, esa ya la dieron como 10 años. Y que acordate ahora 15 años la polémica que se armó cuando las tarifas de agua y todo eso. ¿Qué dijo el gobernador de acá? Lo que diga la GREC. A que regula. Y ellos tienen que cobrar. Ellos tienen una tarifa mínima a nivel nacional. Sí. Pueden bajar. La compañera. Sí, no, solución. Pues frente a lo que él está diciendo sobre los centros hidrográficos, pues por ejemplo en Barros se van a construir. ¿Y qué pasa con esa PCH? Esa construida sobre una quebrada que era que ya desde San Vicente. Ok. Y eso, sí. Y resulta que cuando vamos a hablar del progreso y del desarrollo frente al agua, el agua siempre tiene una lucha. Privilegiados y privilegiadas,
pero también cabe aclarar que Claro. más de la mitad de la población No tiene agua potable. No tiene agua potable. Ahí mismo, por ejemplo, que no llegan ni siquiera. El agua potable. Y que el agua precisamente Exacto. es una lucha que se tiene, por ejemplo, que pasa en los municipios de agua, que a la gente la desplazaron, la despojaron, se tienen que ir de aquí, ¡pum! ¡Pum! Llega alguien y les instala una microcentralidad. Exacto. Y eso pasa en todo el Oriente Sí. Pequeño, apunta al conflicto armado. Entonces, bueno, retomando esto, cuando pasan estas luchas de los indios con los españoles, precisamente y que precisamente desplazan a las comunidades de territorios ricos en agua. En aguas. Y que esa agua no era solo el agua, era el oro, eran los metales. Los metales. Entonces también hay que hacer como una lectura muy profunda frente a rico el desarrollo, pero el desarrollo para quién y para quiénes, porque claramente no es para el pueblo. Por eso nos cobran tan caro la energía Claro. en otros países tan baratos. Exacto. Eso. La vendemos Eso más es. barata, ese es Sí. un buen punto. Entonces, no debería ser así. Hay como una especie, le entiendo yo, señorita, usted, de elitismo, pero de recaudo elitista. Y es exagerado, deberíamos moderar. Sí, eso, es como una y es contra. conciencia, ¿no? Una No se puede marcar Compañera. conciencia. Entonces, que conectando con ese pasaje, Sí. ahí, los indígenas no tenían prácticas asociadas a, o sea, prácticas al agua. Claro. Y a la estrella, y al sol, la luna, sí. Pero con la llegada de los españoles lo fueron sometiendo. Pero no están narradas en esos pasajes. No, en Sardella no dicen nada de eso. Ellos no dicen nada de eso, lo vienen a decir muy adelante. Nada que mencionan eso. Nada que mencionan eso. Es alrededor de los saberes alrededor del agua. Y ahí, por ejemplo, rescatan el valor, por ejemplo, la lavandera, de algunas prácticas que habían como alrededor del bañarse en el río, precisamente, y que contaban, por ejemplo, a Domador cuando botaba como la leche y todo, bueno, ¿cierto? Entonces, eso me parece que yo puedes buscar allá y es muy bello. Pero cabe aclarar que estos relatos fueron escritos por españoles que A su manera. Esa es la historia de ellos. Sí, ellos anularon a los aborígenes, los anularon. Simplemente el sometimiento a explotarlos, como decimos, a explotarlos. Eso es. Entonces estamos en el Guayabal de los Aburrás, que es en la zona de donde está hoy el puente La Toma y todo ese lugar. Y dice que van a ir allí cortando el Bermejal. Cortar quiere decir que no se incluye ese lote, que ese lote no se incluye. Y creo que llaman el Bermejal, donde está el Morro del Salvador. Ahí en el Morro Salvador, en la parte de atrás, hubo un tejar, que era un tejar diferente al que había en San Diego. El de San Diego es un tejar que es de la esposa de Diego Beltrán del Castillo. Es María Ponce de León, es una española, esposa de Diego Beltrán del Castillo, un español capitán militar, que estuvo acá cuando se creó la villa de Medellín. Entonces hay un tejar en San Diego, pero había un tejar atrás, como conocemos el hoyo del Salvador, me voy hacia atrás por la quebrada de la Palencia donde nace, y en ese extremo allá había un tejar. Entonces ellos están separando ese Bermejal, es el Morro del Salvador, lo llamamos Salvador. Miren, y ahí todo el camino adelante que va al Ancón de los Llamesíes, claro, el camino del Ancón de los Llamesíes, ¿de dónde sale? Del Guayabal de los Aburráes. Sube, él cruzaba por un lado el castillo de los Boteros en Buenos Aires y llega y cruza la Palencia y coge hacia la izquierda, porque por la derecha es el camino que va al Barcino, es el camino precolombino, este es colonial. Entonces vas por la parte de atrás del Morro, lindando con la Palencia, y sale a San Diego allá abajo. Y sigue para el Poblado y Envigado, hasta la Guacatala, y sigue a Sabaneta, pues, y todo ese fondo. por la somadera. Eso, por la Somadera, sí señora, eso es. Bueno, hasta que llega el Ancón de los Llamesíes, Festival de Ancón, ¿recuerdan? Hubo un Festival de Ancón en el 71, que allá íbamos a ver fumar marihuana, y que los hippies, y que todos los hippies, y un montón de cuentos, ¿recuerdan?
¿Recuerdan? Hasta el Ancón de los Llamesíes, hasta llegar a la quebrada que llaman de la Sal, que es una quebrada que baja por el centro de Sabaneta, que baja de dicho Ancón. No, es una quebrada diferente, no es la Doctora, es otro. Y de allí al dicho río arriba, el río Aburrá, hasta llegar a la cumbre y nacimiento de él, de allí envolviendo por las cabezas de dicho valle y lomas y cumbres altas hasta caer otra vez al dicho río Aburrá. Mire que el eje es el río, en la orientación la hace el río Aburrá. Primer lindero de la dicha quebrada Guasal hasta donde se junta con dicho río Aburrá. ¿Cómo enfatizan que es el río Aburrá? Aguas vertientes a él, o sea, todos sus afluentes. Y a la población debajo de los linderos dichos, el sitio de Aná, que es el que está en ese lugar. No olviden que los blancos viven aquí y los negritos allá, porque eso dicen las leyes de Indias, ¿sí? Aquí los blancos y allá los mesticitos y los negros y los esclavos y los indígenas son allá, en San Lorenzo. Aquí en el sitio de Aná somos los blancos. Esas son las leyes. Esas son las leyes. Miren aquí un croquis. Personas empobrecidas. Claro. No, pero viéndolo, o sea que Sitio de Aná. Sitio de Aná es lo que es la ciudad de Medellín hoy. Es que Medellín no empezó en el Parque de Río, eso es cuento. Y tampoco en el poblado. El sitio de Aná comenzó donde está el museo Casa de la Memoria, en la Quebrada Arriba, lo que llaman ellos, Quebrada Arriba. Ahí comenzó. La vuelta del Guayabal, que es el asiento de los Aburráes en el Guayabal, que hoy todavía le decimos la vuelta del Guayabal. Eso viene de Gaspar de Rodas. Allá comenzó la ciudad, ¿cuál Parque de Río? Eso es mucho después. San Lorenzo, le voy a mostrar enseguida. Miren acá, por ejemplo, resguardo de 1596, miren, quebrada de Aguasal, río Aburrá, arriba. Mire, a donde está ahí un mogote y un cerrillo. Cojo acá, me cruzo al asentamiento del Guayabal, pero voy a decir que corto el Bermejal. Esta zona no, porque tiene dueño, ya la habían repartido. Y es un Bermejal, es donde sacan la tierra roja para hacer los ladrillos y las tejas. Esto es esto no, porque ya tiene dueño. Entonces cojo el camino del Ancón de los Llamesíes, adelante, véalo aquí adelante, y me voy hasta la quebrada de la Sal, bajo donde cae el río, y me voy donde nace el río, mire, San Miguel, alto de San Miguel, sí, y me vengo bordeando la cordillera, por las cumbres altas. ¿Y dónde era que se ubicaban, donde hubo eso de los hippies en los años 60? Lo decía Ancón. Ancón. ¿Pero qué tiene que ver este mapa? ¿O era uno anterior? No, este es el mapa de 1596. Sí. Ahora más adelante, viendo un mapa moderno, allá está Sabaneta, ya una metrópoli. Y hay estación del metro, y todo eso se urbanizó. Ya no hay potreros, todo eso lo urbanizaron. Eso está muy cambiado, esa zona sur. Totalmente urbanizado. Pero ellos se irían entonces como por por todo el filo. Sí, se supone. Ellos dicen, dan a entender como el filo. Dice que envolviendo por las cumbres que envuelven el valle, uno supone que son las cumbres, ¿cierto? A caer donde nace la quebrada de Aguasal hasta donde encuentra el río Punto. Ese es el resguardo de 1596. Esto es mucha tierra. Eso es mucha tierra. Pero mucha. Mucha tierra. Medio valle de Aburrá. Medio valle de Aburrá. ¿Qué más dice? Entonces miren lo que dice Herrera y Campuzano. Va a dar linderos nuevos para el resguardo de San Lorenzo. Voy a dar linderos nuevos, miren. Como las tierras de Rodas se repartieron entre sus servidores pagando favores. Usted fue mi capitán, mi teniente, y usted fue como decir, un miliciano, ¿no? Le voy a pagar con tierra. Entonces empezó a pagar con las tierras de la encomienda y del resguardo. Y eso todavía se ve. Entonces luego el licenciado Herrera y Campuzano decidió adicionar un terreno
Él no vino a hacer fundación, él viene a ampliar el resguardo. Ahí no dice que venía a hacer fundaciones. Ah, que es que Medellín es de 1616, eso es puro cuento. Eso es un cuento que nos echaron a todos desde las escuelas. Eso no existe en el folio, no dice eso. Yo vengo a ampliar el resguardo, porque todas las quejas de los indios se refieren a que les quitaron la tierra. Ya no hay dónde vivir ni dónde cultivar. Mire, un terreno de montaña que está detrás, claro, el Morro de Salvador, uno va donde está el morro, el señor Salvador, y usted mira atrás, hay un pequeño valle, ahí vivían los indios. Entonces mi mamá, allá viven los indios, vean, allá viven los indios. Ahí nace la quebrada del indio, que hoy se llama el Guamal. Esa ahí se llama el Guamal, altamente contaminada e invadida las riberas, por ricos y por pobres. Usted ve edificios en el Poblado, en el Retiro, 30 metros de la quebrada el Guamal. Ahí construyeron, les dieron permiso, sobre la quebrada. Ni siquiera se respeta la ley de que hay unos metros, unas medidas alrededor de los afluentes. Claro. Eso no se está respetando. No respeta eso. Entonces, por eso, cada que hay inundaciones, hay avalanchas. Las consecuencias. Pero eso es muy delicado. Claro, eso es muy delicado. Eso puede afectar la montaña. Claro. Claro. No. Y miren los daños que ha hecho eso, los daños que ha hecho la quebrada, esa quebrada del Indio, en la variante de Las Palmas. El año pasado reventó la vía, la reventó el Boscolver y destrozó la vía. Claro. Pero las consecuencias se ven. Entonces miren, ¿y qué dice él? Voy a adicionar un terreno que está detrás para ampliar el resguardo y ordenó que incluye y comprende un pedazo de tierra que poseía el dicho capitán Fernando de Caicedo de la otra banda del dicho río de Aburrá. Mire cómo es de claro. Está diciendo que el resguardo es aquí, que no es allá, como nos metieron los historiadores, que es que el resguardo era por allá, por el Guayabal, hasta Caldas. No, señor. Y a esta margen de acá, no. Mire que le está diciendo que es aquí. Que es aquí el resguardo, no allá. Tierra que poseía el capitán Fernando de Caicedo, de la otra banda, desde el frente de dicho cerrillo hasta la dicha quebrada de Aguasal, para arriba, y todo lo cual incluso y comprendido entre los dichos términos y resguardo, aplica y adjudica. Miren, o sea que el terreno que dije ahora que no se incluye el Bermejal es lo que están adicionando. Eso es lo que están adicionando para el resguardo. Entonces uno de los asistentes a esa situación acá, cuando llaman los jueces de la Real Audiencia de Santa Fe a arreglar el problema con los indios, entonces uno pregunta, y si el cerrillo redondo que está ahí en forma de pan de azúcar, que hoy se llama Salvador, que si lo incluyen para el resguardo, y el juez le dice que sí, que ese morro pan de azúcar se incluye en el resguardo. Entonces ese es el nuevo resguardo. ¿El nuevo resguardo cuál va a ser? Entre la quebrada de Aguasal, que hoy se llama La Palencia, y hacia el sur, una quebrada que ellos dicen que en 1616 no tenía nombre, pero que luego la van a llamar la Guacatala. Dice muy claro el libro de la Real Audiencia de Santa Fe. Por acá la quebrada de Aguasal, allá al sur está la quebrada de la Guacatala, y que por acá va el camino que va al Ancón de los Yamesíes, y que ese camino baja hasta el río Aburrá, sube por toda la quebrada la Guacatala, donde nace, y tiran una línea para donde nace la quebrada de Aguasal, La Palencia, y que ese es el nuevo resguardo. Y no dice que es una fundación. Yo vengo a ampliar un resguardo que se llama San Lorenzo, no a fundar ciudad como nos enseñaron. Eso es muy claro. Eso lo presentamos en la Academia Antioqueña de Historia y eso ya queda abolido. Eso de que es en el Poblado y que eso es puro cuento, eso ya es historia. Eso ya quedó abolido. Medellín no tiene acta de fundación, no tiene. Cuando 1675 es cambiar simple el nombre
de Villa La Candelaria de Aná a Villa La Candelaria de Medellín. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, miren. La Palencia, miren. ¿Conocen el seminario menor? Arriba. Aquí está el seminario. Aquí nace la quebrada, el indio que es el Guamal, que antes se llamaba San Lorenzo. Nunca nos enseñaron que había una quebrada que se llamaba San Lorenzo. Nunca. A nadie. En la escuela no enseñaban eso, que había una quebrada del indio. Pero nunca decían que esa quebrada era la San Lorenzo. Miren, nunca nos enseñaron eso. Y la quebrada de Aguasal es la Palencia. Entonces aquí está Seminario Mayor, hay una pequeña colina. Aquí nace la quebrada de San Lorenzo, entonces se llama el Guamal, antes el indio. Y para acá corre la quebrada de la Palencia, que es la que llamaban de Aguasal. Esa colina las divide. ¿Esa por dónde baja? La Palencia sí baja, viene por El Salvador, cruza pues la calle Pichincha, sigue bajando a cruzarse usted conoce el Cerde, ahí, por ahí llega, donde está el desanadero, ese desanadero que lo están ya restaurando, les cuento, ya lo están restaurando. Eso, ahí, por ahí bajaba la quebrada y seguía hacia abajo. Lo que pasa es que la desviaron, la quebrada va por el Parque Berrío, la desviaron a que se embocara frente al Palacio Amador, allá en la playa con la carrera Unión, y crearon la Plaza Mayor que se llama Parque Berrío. Ella desemboca en el río Aburrá, dice muy claramente, quebrada que va al río Aburrá. Esa es. Les voy a mostrar el mapita. Sí. Bueno, sí. Entonces, miren lo que decimos acá, miren. Entonces se señala que el resguardo de San Lorenzo, de acuerdo con lo que dice Herrera y Campuzano, 1616, estaba con la ampliación de predio delimitado por las quebradas La Aguacatala y de Aguasal, lo que le estoy diciendo. Aguacatala al sur, al norte la quebrada de Aguasal. Y en parte con el camino que conduce al Ancón de los Yamesíes, el camino que les he mencionado. Llega allá, baja, donde se emboca al río la quebrada Aguacatala y me subo por la quebrada Aguacatala. Por el extremo la Aguacatala, por el norte la Aguasal, la cual envuelve el morro en forma de pan de azúcar, hoy llamado el Morro de Salvador. Eso es parte del resguardo. Años después las tierras fueron el mismo problema, siguieron repartiendo y haciendo negocios y todo lo que hacemos, todavía se ve eso. Hacemos negocios ilegales, invadimos tierras y vendemos sin papeles y trueques y todas esas cosas. Vamos a ver si nos abre esto acá, no sé, vamos a ver si después. Sí, sí. Entonces, la quebrada, el indio, sí, Lorenzo, bajaba por la loma del indio. Pues esa es la que baja por ahí, esa es la quebrada de San Lorenzo y hoy se llama el Guamal, esa es la quebrada del indio. Se llamaba el indio y la loma del indio es porque ahí quedaba el resguardo del... Eso. Ahí quedaban los pocos indios cuando llegó Francisco Herrera y Campuzano, que no quedaban ni 10 indios. Creo que dice que un indio. Y eso es muy importante. Esa misma quebrada. Esa es el indio. ¿Cómo es el trayecto? Baja por donde. Ya nace arriba y se viene como bajando por San Diego. Ah, bueno, porque es que... y baja la loma de San Diego, cruza la avenida Las Palmas y sigue bajando por ese poblado Barrio Colombia. Ya. ¿Cierto? Y desemboca ya al río Aburrá, al río Medellín. Porque es que estaba pensando, Sí. Si es un afluente el que está creando esas inundaciones en el sector de Monterrey, eso es otra quebrada. Esa se llama la Poblada, que nace también en la cordillera oriental en Santa Elena. En esa cordillera nace mucha quebrada, rico en aguas. Esa quebrada también nace en Santa Elena, allá en la falda. Se llama la Poblada, la Presidenta, la Aguacatala, que llama para arriba la Volcana, una cantidad de quebradas. Para acá está la Palencia, después está allá arriba la que llaman, ¿cómo es que llama esa? Al lado de las bocas de Aná, la Espadera, donde Amador construía un acueducto para llevar agua al barrio Gerona y Villahermosa.
también es